Yo le titulé esto El celo de mi casa. Versículo 13, Reina Valera contemporánea. Estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Entonces hizo un azote de cuerdas y expulsó del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Entonces sus discípulos se acordaron que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos preguntaron: ya que haces esto, ¿qué señal nos das? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos le dijeron: este templo fue edificado en 46 años y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos al ver las señales que hacía creyeron en su nombre, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues él sabía lo que en el hombre había. Cuando la gente habla de Jesús, muchas veces piensa en que es un hombre sin emociones, o más bien condescendiente en todo, ¿no? Que tú hablas de Jesús con alguien y las personas automáticamente dicen, pues amor, ¿no? Se les viene a la mente amor. Pero como el amor ha sido transformado con el paso de la cultura, el amor es sinónimo de condescendencia. ¿A qué me refiero a eso? A que te afirmen absolutamente todo lo que hagas, no importando si estás bien o estás mal. ¿Sí? ¿Sí lo estoy explicando bien? Sí, entonces se entiende eso, ¿no? Que la gente cuando escucha amor dice, si dices que me amas, no me vas a corregir. Si dices que me amas, no me vas a reclamar. Si dices que me amas, entonces lo que yo quiero hacer, lo que siento que debo de hacer, me lo tienes que afirmar. Si no me lo afirmas, entonces no me amas. ¿Sí? Ese es el concepto de amor, ¿verdad? Que hay en el mundo. Pero el amor que está en la Biblia es un amor firme, es un amor que tiene celo por las cosas que son valiosas. Tiene un valor. Sobre todo, hace poquito lo explicábamos, bueno, hace unos cuantos temas lo explicaban, ¿no? Si yo amo a los niños, voy a aborrecer a las personas que atentan contra los niños, ¿verdad? Si amas a tu esposa, vas a aborrecer a alguien que le falte el respeto a tu esposa, ¿no? Entonces el amor implica el tener una reacción cuando aquello que consideras valioso está siendo ofendido, está siendo de alguna forma allanado, ¿no? El escritor del libro de Juan tiene un propósito y lo dice al final del libro. ¿Cuál es el propósito del libro de Juan? El propósito del libro de Juan viene en Juan capítulo 20. No sé si alguien lo quiera leer. Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. No es casualidad cómo están escritos todos los milagros y todas las cosas que están aquí. Yo les quiero explicar de qué se trata este pasaje de Jesús en el templo, pero primero quería decirles este tema del amor, porque la gente muchas veces confunde, ¿sí? O piensa que Dios no se enoja, ¿verdad? O Dios no se indigna, o Dios no tiene un episodio de exhortación, sobre todo hablando de Jesús, ¿verdad? Pero, no sé si ya lo tienes por ahí el pasaje. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, ¿qué dice? Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas obras, señales milagrosas, además de las registradas en este libro.
pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Cuando Jesús empezó a hacer sus milagros, vimos la vez pasada que fue el agua en vino. Es un milagro privado, pero ahorita, con el favor de Dios, vamos a entender que esto que hizo Jesús también fue un milagro, y es un milagro público, ¿sí? Entonces vamos a ir leyendo poco a poquito para ir entendiendo cómo está la película aquí, y una vez que entendamos la película, a veces ya entendiendo la película, ya entiendes a dónde vamos a ir con la película, ¿no? Entonces vamos a leer el versículo 13, dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Entonces hizo un azote de cuerdas y expulsó del templo a todos y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. La fiesta de Jerusalén es en el día 15, es la fiesta de la Pascua. En el día 14 se tenían que sacrificar a todos los animalitos, y en el día 15 en la noche se tenían que comer, pero la gente empezaba a llegar más o menos en el día 10. Para que te des una idea más o menos de la dimensión de la ciudad, Jerusalén tiene en el tiempo de Jesús tenía una población como de 100,000 personas. Hablando en términos que entendemos, Tecate tiene una población más o menos de 100,000 personas. Tijuana tiene alrededor de 2 millones de personas. Cuando se celebraba esta fiesta, la ciudad oscilaba entre 1 millón y 2 millones de personas. No se ponen de acuerdo bien los historiadores, pero el historiador Josefo, que es un historiador judío del primer siglo, decía que en el tiempo de la celebración de la Pascua se sacrificaban 250,000 corderos. Y un cordero, decía la Biblia, que con un cordero no podían comer menos de 10 personas. O sea, si nosotros éramos 10 personas, ya aplicaba un cordero. Y si no alcanzaba, y si una familia no era menos de 10, se tenía que juntar con otra familia para que se juntaran. El propósito era que el cordero se acabara completamente y que no quedara nada. Acuérdate que la Pascua se celebró por primera vez a la salida del pueblo de Egipto. Acuérdate las plagas y todo este asunto, y la última plaga, la plaga número 10, fue que Dios le dijo a Faraón: deja salir a mi pueblo de Egipto, si no, vas a ver con tu hijo, ¿no? Y pasó el ángel de Dios en medio del pueblo, y todos los que habían celebrado la Pascua les pidió que pintaran o que esparcieran la sangre en la puerta de su casa, y todas las casas que estuvieran marcadas, ese ángel se iba de largo y no entraba a la casa a quitarle la vida al primogénito de la casa. Entonces era mandato, ¿no?, hacer esta celebración. Ahora, en el templo había niveles, o sea, había niveles de acceso, ¿sí? En el primer nivel estaba un patio grande donde podía entrar todos los que tenían la religión judía, pero no eran judíos necesariamente, se convertían. Y en ese patio era un patio más grande. Luego había otro patio que era para las mujeres piadosas, donde las mujeres se podían juntar a orar. Y luego había otro patio en donde entraban los hombres judíos que también querían orar. Y luego había un patio más reducido que era para los sacerdotes. Entonces los niveles de acceso al templo se iban reduciendo, al grado de que había un solo lugar en donde nada más el sumo sacerdote entraba en esta ocasión, una vez al año, ¿no? Bueno, en el día de la expiación, ¿no? Ahora, quiero que entiendas que no era poquita gente la que estaba en el lugar. Ahora, ¿por qué Jesús se molestó? Porque dices, bueno, pues, ¿qué tiene de malo que estén haciendo lo que estén haciendo? En la ley dice que si tú eres extranjero, en el caso, por ejemplo, de Jerusalén, gente venía de Roma, gente venía de Egipto, gente venía de otros lugares, judíos que se convertían, que venían de otras ciudades a celebrar la Pascua, decía la ley
que si no podías traer un becerro desde tu ciudad, que trajeras dinero y ahí compraras un becerro sin mancha o aprobado para el sacrificio. Y una vez que esté aprobado para el sacrificio, puedes celebrar la Pascua. Si es un animal que no está aprobado, ese animal no lo puedes sacrificar. Los sacerdotes lo negaban, no te lo dejaban, ¿sí? Entonces mucha gente optaba, si estaba largo el tirón, de traerse el dinero. Otra cosa que podías hacer, si tú vivías en la ciudad o cerca de la ciudad, tú te traías a tu animalito y llevabas, ya sea que ibas a sacrificar un cordero o hasta una vaca, un buey, o inclusive las palomas, ¿no? Pero resulta que los sacerdotes empezaron a hacer negocio con este rollo. Y dijeron, ¿sabes qué? Nada más vamos a poder aceptar para el sacrificio a los animales que nosotros tengamos marcados. Y ya tenían arreglado el negocio. Y dejaron en el primer patio, que era para los gentiles, meter a la gente que estaba vendiendo, porque era el primer contacto de la gente que viniera. Cuando la gente venía de fuera, lo primero que tenía que hacer era cambiar su dinero. ¿Por qué? Porque en el templo no se aceptaba dinero extranjero y el tipo de cambio era importante. Entonces, si traías moneda romana, te vendían el tipo de cambio a lo que se les pegaba la gana, porque la moneda era del templo. Entonces pagabas del 10 al 20% más del tipo de cambio de lo que venías de fuera, ¿sí? Para empezar, ya tenemos un negocio torcidote ahí, ¿verdad? Número 2, decías, es que aquí traigo yo mi becerro, o aquí ya traigo yo mi ofrenda. El sacerdote lo veía y veía que no estaba marcado por ellos y decía, este no está limpio, este no te lo puedo aceptar, necesitas comprar uno de los que están aquí. Oye, pero sale una lana, no le hace. La ley judía tenía una provisión para que la gente pudiera comprar un sacrificio accesible. Y ese sacrificio accesible más o menos costaba $100, a los términos de nosotros, ¿no? Costaba $100 el comprar un sacrificio, un cordero, para sacrificarlo. Si no tenías para pagar $100, podías comprar 2 palominos que te costaban como $12. Y ya con eso podías sacrificar si no tenías mucho dinero. Pero estos amigos vendían el cordero hasta en $300 en lugar de los $100. Entonces la gente que no tenía mucho, pues decía, oye, voy a tener que pagar $300 por algo que me cuesta $100, y estamos hablando de 250,000 sacrificios en un solo día. Ahora, si dices, ¿y los palominos, adivina cuánto costaban? De $12 los estaban vendiendo a $100. Ese era el precio, el sobreprecio que les daban. Entonces, también había bueyes, y los bueyes normalmente costaban entre $1,000 y $2,500, dependiendo de la pureza, pero eso era para gente que tenía otro tipo, no solamente era que celebrar la Pascua, sino que querían hacer un agradecimiento, y normalmente era para gente pudiente. ¿Por qué? Porque hacer... Ándale. Entonces... Pero esos bueyes también les metían el sobrecosto. Entonces, en ese lugar, cuando Jesús entra, adivina qué hizo Jesús. Empezó a soltar a los animales que estaban en el patio, donde nada más era para adoración de la gente que venía afuera, no para hacer mercado. Se empezó a soltar a todos estos animalitos, y entre las cuerdas que empezó a soltar, agarró las cuerdas como si fuera un chicote y empezó a ahuyentar los animales. Y empezó a voltear las mesas de los cambistas y a decirles que se salgan, porque la casa de Dios no es casa de mercado. Ahora, no eran 3 mesas, no eran 2 ni 3 mesas. Estamos hablando de miles de personas. Imagínate en un lugar, yo sé que has estado en lugares concurridos, vamos a suponer un estadio, que llega una persona a un estadio y le diga a toda la gente, una persona que le diga a la gente del estadio que se salga, nada más pasan 2 cosas ahí: o llega la policía y se lo lleva porque está loquito, ¿sí? O lo dejan hablando y lo ignoran. Pero la tercera opción, que la gente le obedezca, sería un milagro. Solamente las personas que escuchan a alguien
que da una orden, obedecerlo es porque la persona tiene autoridad o la persona es el dueño del lugar. Si llegas a un terreno y es tuyo, o a un lugar y es tuyo, y ves que hay una fiesta, con toda la autoridad paras la fiesta y todo el mundo dice, es el dueño, vámonos. Que precisamente fue lo que sucedió aquí. Llegó el dueño del lugar y les dijo, están haciendo lo que yo detesto de mi casa. Vámonos de aquí. Luego los sacerdotes, porque le dije, en el 16 les dijo a los que vendían palomas, dice, saquen todo esto de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Entonces los discípulos acordaron que está escrito, ya después, no en el momento, ya después, acuérdate que ese es el primer milagro de Jesús. Nadie lo conocía, no sabían quién era la primera vez que lo veían. Pero los discípulos después acordaron, el celo de tu casa me consume. Y los judíos preguntaron, ¿cuáles judíos? Los que tenían el business, los que estaban haciendo un negocio con los cambistas, con vender los animales a sobreprecio, van y le preguntan, dice, ya que haces esto, ¿qué señal nos das? Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. La señal que ellos pedían era, ¿qué autoridad tienes? ¿Te mandaron de Roma? ¿O hablaste con alguien del grupo? O sea, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y la respuesta ya la había dado él. Estaba diciendo que él estaba limpiando la casa de su padre. Y hoy lo vamos a ver un poquito más adelante, que a Jesús lo quieren matar después, porque él decía que su padre era Dios y que él era igual a Dios. Como vimos en el versículo que nos leyó Alberto, que el propósito del libro es enseñarle a la gente que Jesús es Dios y que todos los milagros que hizo son porque eran evidencia de que es Dios y que todo lo que dijo es correcto. Entonces ya él ya había dicho que la casa de su padre, ningún judío decía tal cosa. Los judíos decían el Señor. ¿Sí? Entonces se referían a Dios como el Señor, pero nadie se refería a Dios como su Padre. Eso era blasfemia, eso era como igualarte a Dios, y igualarte a Dios era algo digno de muerte. ¿Sí? Porque dice que el primer mandamiento dice que no tendrás otros dioses delante de mí. Entonces, eso lo tenían mucho en mente ellos. Entonces Jesús les responde, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos le dijeron, este templo fue edificado en 46 años y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. O sea, les estaba explicando, es verdad que el templo fue destruido en el año 70. Aquí estamos hablando del año 30 y tantos, ¿verdad? Entre 30 y 33. En el año 30 y 33 sucedió esto. En el año 70 el templo fue destruido. Ya tocaremos ese tema ahorita en un ratito más. Pero Jesús estaba tomando la autoridad. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Entonces el versículo 23 dice, mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos al ver las señales que hacía creyeron en su nombre, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie dijera nada acerca del hombre, pues él sabía lo que en el hombre había. Hay un pasaje muy extenso, no lo voy a leer, se los voy a platicar. En el capítulo 8, 9 y 10 del libro de Ezequiel. No es la primera vez que los judíos contaminan el templo. El templo es un lugar sagrado, es tan sagrado como la recámara de tu casa. Y en la recámara de tu casa, estoy seguro que no cualquiera entra y no metes cualquier cosa a la recámara de tu casa. En el lugar más íntimo de tu casa es algo que tienes que respetas, hasta uno lo respeta. Entonces, Dios
tomaba el templo, conceptualizaba el templo como el lugar de intimidad entre él y su pueblo. El lugar en donde se podían juntar y decir, aquí yo me voy a preparar, pueblo, me voy a preparar, me voy a limpiar y voy a hacer lo que tenga que hacer para llegar limpio y meterme al templo y poder tener comunión con Dios. Pero el hecho de que el templo se esté contaminando es similar a que en tu recámara esté algo contaminado. No te vas a acostar en una cama que está contaminada, que está sucia. Puedes llegar hasta inclusive hasta tirar el colchón si realmente te sientes tan incómodo. O de plano remodelar todo porque ya algo pasó ahí, ¿verdad? Entonces, a ese nivel estaba el celo de Dios sobre su casa. En el capítulo 8, 9 y 10 de Ezequiel te lo platico. En el capítulo 8 Dios está describiendo todas las abominaciones. Le permite al profeta, me estoy refiriendo a que Jesús conocía el corazón de la gente, le permite al profeta, por medio de su espíritu, por una visión, entrar en el lugar en donde no está permitido que nadie entre. Y le enseñó todo lo que estaba dentro del templo. La recámara de los sacerdotes estaba llena de ídolos del lugar de Canaán, ídolos que de otros dioses, pues. La gente estaba orando con espaldas al templo, adorando al dios Sol, que es un dios pagano. Las mujeres estaban orando y adorando a una diosa pagana de la fertilidad y la naturaleza. En ese libro Dios le muestra al profeta todas las abominaciones que hay dentro del templo. En el capítulo 9 de ese pasaje, Dios hace lo mismo que hizo con la gente de Egipto, pero con su propio pueblo. Le dice a un ángel, le dice, ve y marca en la frente a todas las personas que no se han entregado a adorar a otros dioses. Márcalos primero a ellos y luego le dice al ángel destructor, al ángel de la muerte, ve y quítale la vida a todos los que adoran otros dioses, empezando por los sacerdotes que están en mi casa. Y el ángel, en cuestión de un ratito, va y empezando desde adentro del templo hasta afuera, recorre la ciudad y a todos los mató. A todos les quitó la vida, llegó con el Señor y le dijo, está hecho. Y después de eso, en el capítulo 10, parece el profeta ve la visión de que la presencia de Dios se levanta por encima del templo. Se ven los serafines y los querubines y la expansión, y se ve el trono de Dios arriba del templo. La descripción está muy vívida en el capítulo 10 y se ve y se escucha una voz del cielo que dice, vámonos. Y la presencia de Dios se va del templo. ¿Qué hizo Dios? Dios reprobó lo que había en su templo, porque era un reflejo del corazón de la gente que lo estaba contaminando. Enjuicia a la gente que estaba contaminando su templo, quitándoles la vida. Y número 3, Dios se aparta del lugar que fue profanado. Y en ese escenario estamos viendo el mismo celo de Jesús por ese lugar. Ahora, nosotros entendemos que la gente puede, de hecho hay una parte en ese capítulo donde los sacerdotes dicen, Dios se ha olvidado de nosotros y no ve lo que hacemos. Mientras están ellos haciendo lo que están haciendo, ¿verdad? Pero Dios obviamente estaba enterado de eso, lo que pasa es que es muy paciente. Ahora, yo te quiero decir a ti, ¿verdad? Dices, bueno, ya no sé si ya entendiste tú cuál fue la molestia de Jesús, ¿verdad? La molestia de Jesús por las cosas sagradas es una molestia válida, pero al mismo tiempo el conocimiento de Jesús de los corazones de las personas que no se pueden esconder. Jesús sabe absolutamente todo de toda la gente. Y
En la Biblia, en el Nuevo Testamento, nos describen a nosotros como el templo de Dios. ¿Me ayudas a leer el libro Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17? ¿Alguien más tiene Efesios, capítulo 2? Yo tengo la de 4:17. Ok, Efesios, capítulo 2, versículo 19 al 22. ¿Ayudas a leer el capítulo 4 al 17? 4:17, perdón. Primera de Pedro 4:17. Yo, Sí. va. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios, y si comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Ajá. En la versión que yo tengo dice, ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza primero por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Esa es la casa de Dios, somos nosotros. Eso es a donde quisiera que lleguemos por conclusión. Ahora, Efesios 2, del 19 al 22, ¿lo tiene? Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Así es. Ahora, quiero que hagamos una conjetura, ¿verdad? Pedro está diciendo que nosotros somos casa de Dios, y luego leemos en Efesios que nosotros somos edificio de Dios con Jesús como cabeza o como piedra principal. La cabeza del ángulo es una piedra que hace que no se caiga la estructura, ¿verdad? Y esa cabeza del ángulo es Jesús, pero nosotros somos el edificio, somos lo que está dirigiendo Dios. Ahora, yo te quiero comentar que así como Dios se pone celoso por las cosas que ya no están, como el templo ya no está, ahora el templo somos nosotros. Y así como el profeta pudo ver en el interior del templo, así también Dios ve en el interior de cada uno de nosotros. Y a veces Jesús tiene que llegar a hacer azote de cuerdas también con nosotros. ¿Azote de cuerdas en qué sentido? En todos los sentidos. El día de hoy, dicho sea de paso por la charla, mi hija me pregunta, oye, me dice, ¿cómo puedo saber si Dios ya no se va a acordar de lo que ya me perdonó? ¿Cómo puedo saber eso? Y le dije, pues, por lo que dice la Escritura de eso. Dice en 1 Corintios 15:17, dice, a los que estamos en el Señor, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero le dije algo que creo que fue lo que le ayudó más. Y tiene que ver con el tema, porque estaba meditando yo el tema, ¿no? Le dije, ten cuidado en las cosas que amas más que a Dios. Y le empecé a poner ejemplos. Y le dije, a ti te importa mucho tu apariencia, le digo. Pero si te importa más tu apariencia o tu apariencia que Dios, vas a tener un problema. Porque estás creando un ídolo de tu apariencia. También sé, le dije, que te importa mucho lo que la gente piense de ti. ¿Quieres que la gente te vea y diga, ah, qué buena persona es? Ten cuidado, le dije, porque si tú quieres que toda la gente piense bien de ti y hable bien de ti, más que lo que piensa y habla Dios de ti, vas a tener un problema. También, le digo, también sé, le dije, que eres una muchacha muy inteligente, le dije, pero hay personas que son inteligentes y les gusta que otra gente
¿cómo te digo? Los exalte, los eleve. Le dije, ten cuidado, le dije, porque si esto te pasa, a lo mejor tu inteligencia puede ser un ídolo que te puede hacer que no ames a Dios. Nosotros podemos criticar a los judíos que estaban haciendo su business en el templo. ¿Por qué? Porque pusieron su interés económico por encima del Dios. Pero no necesariamente es aplicable para todos nosotros. Cada uno de nosotros sabe lo que ama. Todos amamos algo. Y no está mal amar a algo o a alguien, no está mal. Ahora que trabajo un poquito con matrimonios, me doy cuenta que hay matrimonios que se esfuerzan en que otros matrimonios se den cuenta que ellos son perfectos como matrimonio. Entonces hacen su matrimonio un ídolo y su identidad está basada en que su matrimonio es perfecto y no son libres. Un ídolo de la puerta para afuera, ¿no? Un ídolo, ajá. Pero los dos están de acuerdo y te das cuenta que los dos están de acuerdo en que esa es nuestra imagen, es que somos perfectos. Pero su perfección es tan frágil que se ve que están batallando para sostenerla. ¿Me explico? Y así también le hacemos nosotros en otras áreas de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿qué amas lo suficiente como para que te contamines? ¿Qué amas lo suficiente como para que tenga que llegar Jesús y haga un azote de cuerdas y corra lo que está en ti? ¿Qué amas lo suficiente como para que no quieras tú limpiar esa parte de ti y dejar que Jesús ocupe ese lugar? ¿Qué amas? No me digas, no quiero saber. Yo sé de lo mío, ¿verdad? Yo identifiqué algunas cosas mías que me dio un poco de vergüenza con Dios porque dije, caray, porque fui confrontado un poquito con eso. Pero yo creo que todos debemos de ser confrontados con eso. Ahora déjame decirte algo, ¿verdad? Y quiero que te lo lleves en tu corazón. No hay tal cosa como un cristiano que no necesita estarse recordando esto constantemente. Porque en el libro de los reyes vemos a reyes que empezaron muy bien y luego cayeron en idolatría y luego se arrepintieron y Dios los restauró. Entonces, en nuestro caminar vamos a empezar a amar cosas de una forma torcida y que van a desplazar a Dios. Hay que tener cuidado qué cosas amamos o qué cosas nos están haciendo cosquillas en el alma como para que desplacen a Dios. Porque ¿qué crees que pasa? Te lo iba a leer, pero te lo platico y lo puedes leer en tu privacidad porque ya no tenemos tiempo. En el capítulo 33 de Reyes, el reinado de Manasés. Todo el capítulo 30, bueno, casi todo, desde el versículo 1 hasta el 20. Manasés fue Segunda de Crónicas 33, todo el capítulo, bueno, hasta el versículo 20. El rey Manasés empezó muy joven a reinar a los 12 años, pero hizo todo lo que te dije que hicieron los sacerdotes en Ezequiel 8, 9 y 10. No es el mismo rey. Cada rey hacía lo mismo prácticamente. Se entregó a la idolatría, a la hechicería, a todo ese rollo. Metió en el templo, la recámara donde se tenía que adorar a Dios, metió a los ídolos abominables y Dios le mandó a los asirios para que lo destruyera y luego él oró y se arrepintió y le dijo, Dios, me arrepiento. Y Dios vio su oración y lo perdonó. Y cuando lo perdonó, quitó todos los ídolos de su casa, hizo un azote de cuerdas, Manasés, y limpió la casa de Dios y volvió la adoración genuina a la casa. La adoración genuina y libre viene cuando en el centro de tus amores está el único que realmente merece la adoración, que es Jesucristo.
No podemos sentar en el centro de nuestros amores a nuestra esposa. No podemos centrar en el centro de nuestros amores a nuestros hijos, a nuestro trabajo, a lo que sea. No puede ocupar el mismo lugar porque eso sería idolatría. Y eso sería abominable para Dios. En el centro debe de estar Dios y luego afuera, en tu privacidad, está lo demás. Empezando por tu familia, ¿no? Por tus hijos, por tu esposa, por lo que está en tu alcance. Y de esa forma tú vas a mantener limpia la relación con Dios. De esa forma te vas a proteger a ti mismo de no dejarte dominar por cosas que parecen buenas, pero en realidad no lo son. El diablo es experto en eso. El diablo siempre te va a ofrecer algo bueno a través de algo malo. Esa es su chamba. Y lo hace muy bien. Y nosotros somos muy obedientes a ese tipo de carnada, ¿no? Nuestra carnada favorita, ¿no? Algo bueno, pero por un camino malo, ¿no? Eso es la carnada favorita. Entonces, esa es la reflexión que quisiera que hiciéramos el día de hoy. Y esa es la aplicación de lo que Jesús hace. El celo de Jesús por ti es ese. Jesús ve lo que hay dentro de ti y quiere tener una relación limpia contigo y no contaminada. Y la autoridad que tiene sobre ti es que Él es tu dueño. ¿Qué autoridad tienes, Jesús, para decirme que no puedo poner a mi esposa como mi ídolo? Pues yo soy tu dueño. Esa es mi autoridad. Entonces, vamos a orar, ¿te parece? Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias porque tú conoces el corazón de todos nosotros. No necesitas que nadie te diga qué hay en el hombre porque tú sabes qué hay en el hombre. No necesitas saber qué necesitamos o qué ídolo estamos dejando meterse a nuestro templo, porque tú ya lo sabes. A veces no haces azotes de cuerdas, a veces nada más hablas con ternura, a veces hablas con paz y dices, ya no hagas eso. Pero en tu palabra vemos cómo muchos profetas iban y advertían a tu pueblo de que dejaran de hacer lo malo y endurecían su corazón como Faraón. No permitas, Señor, que nuestro corazón se endurezca como el de Faraón cuando escuchamos la exhortación en tu palabra de que tenemos que ponerte a ti primero antes que cualquier cosa. Porque así nos irá bien. Porque así tú nos vas a poder bendecir. Porque así nos vas a dejar amar libremente. Porque así no nos vas a dejar que nada nos esclavice. Vamos a ser libres. Libres para adorarte a ti, libres para ser hombres. Gracias te doy por eso. Gracias te doy por mis amigos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.